Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Cristian Torralba y voy a estar hablando sobre el capítulo 9 del libro Química Física de Thomas Engel, secciones 9.1, 9.4, de la 9.6 a la 9.10. Básicamente, obviamente, leí estas páginas y voy a relatar lo más relevante y lo más importante de estas secciones. Decidí no poner ciertos ejercicios y fórmulas que voy a estar explicando por motivos de derechos de autor, ya que obviamente es un libro y que se necesita comprar. Entonces, si tú obviamente tienes el libro, simplemente te pones en las secciones que voy a estar explicando principalmente ejercicios, entonces lo vas a entender sin problema. Bueno, vamos a hablar, como dije, sobre el capítulo 9, que trata sobre las disoluciones ideales y las reales. Vamos a pasar con la primera sección, que es la 9.1, que habla sobre la definición de una disolución ideal. Entonces, ¿qué nos revela esta sección? Es que los gases ideales no interactúan entre sí, lo que limita su modelo de comportamiento para los líquidos. También se habla sobre que en las disoluciones la presión de vapor del soluto se relaciona con su fracción molar en el líquido, que se puede explicar o se puede ver mediante la ley de Raoult. También nos habla sobre la ley de que la ley de Raoult es válida para disoluciones muy diluidas y se basa en la igualdad entre las interacciones de las moléculas del soluto y del disolvente. También nos dice que las disoluciones reales no siempre cumplen estrictamente la ley de Raoult, debido obviamente a las diferentes interacciones que pueden existir entre los componentes con los que se esté trabajando. Entonces, básicamente, para darle una conclusión a esta sección del capítulo, es que habla sobre puntos claves relacionados con el comportamiento de los gases, de los líquidos y de disoluciones, con una característica y un enfoque total en la ley de Raoult y la aplicación de las disoluciones reales e ideales. Bueno, vamos a pasar con la sección 9.4, que nos habla sobre el diagrama temperatura y composición. Y también nos habla sobre la destilación fraccionada. Como primer punto tenemos que nos da una descripción de qué es la destilación fraccionada, que es una técnica de separación en química e industria química. Se basa en el enriquecimiento del componente más volátil en la fase de vapor. Se utiliza un diagrama temperatura y composición para obviamente obtener una mejor forma de representar los datos, para determinar la temperatura en la disolución en función de su composición, que obviamente es el objetivo. Entonces se busca obtener un enriquecimiento progresivo del componente más volátil, como por ejemplo la separación del beceno y el tolueno. Entonces se utiliza una columna de destilación con gradiente de temperatura para facilitar obviamente el equilibrio entre las fases y la separación. Entonces se aplica también en la separación de componentes como por ejemplo el petróleo crudo. En algunos casos las interacciones fuertes entre los componentes puede dificultar la separación obviamente debido a que se forman azeótropos. ¿Y qué es esto? Son mezclas de composiciones específicas que no pueden separarse por destilación convencional. Entonces, bueno, eso fue lo más importante que nos puedo compartir la sección 9.4. Vamos a pasar a la 9.6, que nos habla sobre las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son características de las disoluciones que dependen únicamente de la concentración del soluto, sin importar su naturaleza. Entonces, a algunas de estas propiedades se podría denominar el aumento bioscópico, el descenso higroscópico. También se le puede decir como el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación, la presión osmótica. Entonces, ¿qué pasa con estas propiedades? Estas propiedades se aplican a disoluciones con solutos no volátiles y disolventes volátiles, como las disoluciones de sacarosa o cloruro de sodio en agua. Entonces, estas propiedades coligativas se pueden explicar utilizando el modelo de la disolución ideal. Aunque en casos de no idealidad se requiere el uso de actividades en lugar de concentraciones. Entonces, la disminución del punto de congelación o el punto de fusión, como le quieras llamar, y la elevación del punto de ebullición se deben al que el soluto no se integra fácilmente en la estructura de cristalina donde se está poniendo, o sea, el disolvente, por ejemplo, durante la congelación. Entonces, estos efectos se pueden observar en un diagrama de fases PT o presión-temperatura, como le quieras llamar, donde se muestra que la curva de coexistencia sólido-líquido se desplaza a temperaturas más bajas con la adición de un soluto no volátil. Entonces, estas propiedades coligativas tienen relaciones cuantitativas con la concentración del soluto no volátil, ya que dependen obviamente de esta concentración para que estos puntos aumenten o bajen. Bueno, vamos a pasar a la sección 9.7, que nos habla sobre la disminución del punto de congelación y elevación del punto de ebullición, que básicamente estuvimos hablando en la sección 9.6. ¿Qué nos relata aquí? Nos relata más fórmulas, nos relata más ecuaciones. Entonces aquí, como les dije, no voy a presentar obviamente una fórmula porque son derechos de autor del libro, pero voy a hablarles cómo se nombra los ejercicios, las ecuaciones en el libro, que por ejemplo 9.4, 9.25 y cosas así. Entonces si tienes ahí la sección del libro, entonces vas a poder entenderlo. Bueno,
En la ecuación 9.24 se establece la relación entre el potencial químico del disolvente en la disolución y el potencial químico del disolvente puro pero en forma líquida. A partir de la ecuación 9.7 podemos expresarla en términos del potencial químico del disolvente puro y su concentración, lo que nos lleva a la ecuación 9.25 que se nos presenta. Para resolverla se puede obtener lo que nos parte de esta ecuación a partir de obviamente la ecuación 9.26, que es la que va siguiendo. La derivada parcial de la ecuación 9.28 se puede simplificar utilizando la ecuación de Gibbs, que es lo que nos lleva a la ecuación siguiente, que es la 9.29. Integrando esta ecuación entre los límites del disolvente puro y una pequeña concentración de soluto, obtenemos la ecuación 9.30, que se simplifica la ecuación y obtenemos la 9.31. Para concentraciones cercanas a 1 tenemos la ecuación 9.32. Se obtiene al reescribir la ecuación 9.31 pero en términos de la molalidad del soluto. La elevación del punto de ebullición se puede calcular utilizando la ecuación 9.33 que nos comparte esta sección y la disminución del punto de congelación se puede calcular utilizando la ecuación 9.34. Entonces, como puntos importantes es que en general Kf, que es la constante del punto de congelación, es mayor que Kb, que es la constante del punto de ebullición. Entonces, estas constantes dependen de las propiedades del disolvente y se encuentran en un rango típico de valores. Como un resumen de esta sección es que las ecuaciones que se nos dan, que se nos presentan, relacionan las propiedades coligativas como la disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición con la concentración del soluto y las constantes características del disolvente. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es la 9.8, nos habla sobre la presión osmótica. ¿Qué pasa aquí? Es que las membranas semipermeables permiten el paso de pequeñas moléculas como el agua, pero no de moléculas grandes como podrían serlo la sacarosa. Este fenómeno ¿cómo se conoce? Como ósmosis y está relacionado directamente con la presión osmótica. Por ejemplo, cuando un saco con una membrana semipermeable que contiene un soluto no permeable se sumerge en un recipiente con disolvente puro, inicialmente el disolvente se difunde hacia el saco hasta que se alcanza el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en este punto? La presión dentro del saco es mayor que el disolvente circundante. La presión osmótica se origina debido a que la concentración del disolvente en la disolución es menor que en el disolvente puro. Entonces, para alcanzar este equilibrio, la presión en la disolución debe aumentar. La presión osmótica se calcula utilizando la ecuación de Van Hoff, que se asemeja a la ley del gas ideal. La presión osmótica se utiliza en aplicaciones como podrían ser la diálisis, donde se utiliza una membrana semipermeable para separar solutos no deseados de la sangre, y en la desalación del agua de mar simplemente para quitar el agua. Entonces, ¿cómo se hace esto? Mediante ósmosis inversa, donde se separa el agua pura de los iones solvatados. En el caso de las plantas, podría poner ese ejemplo, la presión osmótica se utiliza para mantener la rigidez de las células. Las plantas tienen una membrana celular semipermeable que permite el paso del agua pero no de las moléculas del soluto. Entonces, cuando hay suficiente agua, la membrana celular se expande y empuja la pared celular que da la rigidez en la planta. En condiciones de sequía, ¿qué pasa con esta membrana celular? No está completamente llena de agua y se separa de la pared celular en la que se encontraba, lo que resulta como consecuencia en la marchitez que puede existir en la planta. Entonces, la ósmosis inversa es otro proceso importante que se utiliza en la presión osmótica, como dije, para simplemente quitar el agua, separar el agua con la sal que existe en el mar. Entonces se utiliza una membrana semipermeable que permite el paso de esta agua, pero no de los iones que hacen que el agua sea salada. Entonces, aplicando una presión mayor que la presión osmótica, se separa el agua pura del agua de mar, obteniendo agua potable. Sin embargo, el desarrollo de membranas robustas y eficientes a gran escala es un desafío en lo que se puede utilizar en estas tecnologías. Entonces, bueno, vamos a pasar a casi los últimos capítulos, a las últimas secciones de este capítulo, que es las desviaciones de la ley de Raoult exhibidas por las disoluciones reales. Cuando se forman disoluciones de líquidos volátiles y miscibles, las interacciones entre los componentes no son necesariamente iguales. ¿Qué se obtiene de esto? Que las desviaciones de la ley de Raoult, donde las presiones parciales y totales pueden diferir sustancialmente de lo que se predice para una disolución ideal. Entonces, estas desviaciones pueden ser positivas o negativas, dependiendo de la naturaleza de las interacciones entre los componentes en la disolución. Entonces, para abordar el comportamiento de las disoluciones ideales, se introducen las cantidades molares parciales. ¿Qué son estas? Son funciones de la composición de la disolución, obviamente en lo que se está trabajando. Entonces, el volumen molar parcial, por ejemplo, se podría trabajar con se define como el cambio del volumen de la disolución cuando se agrega una mol del componente en condiciones en las que la composición de la disolución se mantiene constante. El volumen molar parcial puede ser mayor o menor que el volumen molar de los componentes puros, eso realmente no tiene mucho caso.
Pero lo relevante es que las cantidades molares parciales se utilizan para describir propiedades extensivas del sistema como energía interna, entalpía, la energía de Gibbs y la entropía. Estas cantidades se denotan como un símbolo cubierto por una barra horizontal para poderlas distinguir entre las demás. Bueno, en base a esto vamos a pasar a la última sección, que es las disoluciones diluidas ideales, la 9.10. ¿Qué nos revela aquí? El potencial químico de un componente de una disolución está relacionado con su actividad a través de una ecuación que se nos presenta en el libro, donde, donde existe el potencial químico del componente en la disolución. Y este potencial químico de la disolución es el componente en su estado estándar. R, que lo sabemos todo, que es la constante de los gases ideales. T es la temperatura en Kelvin y A es la actividad del componente. La actividad del disolvente en una disolución diluida se puede expresar a términos de su fracción molar y su presión parcial utilizando la ecuación que se nos presenta. En el caso del disolvente, la actividad es igual a la fracción molar debido a que se sigue la ley de Raoult en el límite diluido. Sin embargo, para el soluto la actividad no es igual a la fracción molar y se relaciona a la presión parcial a través de la ley de Henry que también hablamos, donde P soluto es la presión parcial del soluto, X soluto es la fracción molar del soluto y KH es la constante de la ley de Henry. Entonces, eso básicamente es lo resumen del capítulo 9 en las diferentes secciones que estuvimos trabajando. Espero que les haya servido y eso. Hasta luego.